Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Unidad Vascular de Caracas by Doctor Carlos Durán. Únicos en Venezuela con Flevofoto Rejuvenecimiento. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. Así es, ya comienza tu consultorio podcast y tomen asiento para esta consulta médica que va a estar bastante interesante. Estaremos hablando sobre el peso. ¿Quién no ha luchado con su peso a lo largo de la vida? ¿A quiénes nos han dicho que estamos mucho más gorditos o un poco más delgados? Y siempre hay como patrones o estereotipos en la sociedad. Pero más allá de esos, realmente cuáles son los parámetros médicos para que nos digan si esto realmente está afectando nuestra salud o no. Parte de las interrogantes que estaremos realizando el día de hoy a nuestros especialistas, pero vamos a darle la bienvenida como siempre a nuestro espacio, a tu consultorio podcast, a través de la 96.9 FM, @la radio podcast. Recuerda que puedes escribirnos a través del 0412-724-9527. En la producción nos acompaña Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique. En operación de audio, Pablo Belfort. En operación de videos, nuestro director Difrey Alejandro, y quienes les acompaña, Daniela J. Salas. Así me pueden conseguir también en las redes sociales. Certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí, bienvenidos a tu consultorio podcast. Hoy nos acompaña el doctor Argeni Chaparro, quien es cirujano bariátrico, y además Manuel Fariñas, quien es psicólogo. Un gusto recibirlos a ambos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Daniela. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo tu equipo de producción por las atenciones que han tenido con nosotros. Y bueno, gracias a Manuel también por estar aquí con nosotros. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco sobre un tema bastante controversial: el peso o el sobrepeso. Porque desde que estamos muy pequeños siempre nos han dicho, de repente cuando estamos bebés, qué bonito, el bebé está gordito, está saludable, pero si está flaquito es que está enfermo o le falta algún nutriente. Entonces empezamos a crearnos esos paradigmas y esos patrones universales sociales que no creo que estén correctos, pero eso nos los va a ayudar a responder nuestros especialistas el día de hoy, porque empezamos a ver eso. Entonces también cuando comenzamos a crecer nos van diciendo, sí, se ve saludable, es que estás muy gordita, es que estás muy flaquita, y de repente nos cuesta más a las mujeres y a las niñas porque nos comienzan a hablar sobre ello continuamente. Entonces, doctor, vamos a empezar hablando sobre el peso. ¿Hay pesos ideales realmente? ¿Estar más rellenito, menos rellenito, nos hace menos o más saludables? Sí, es un problema de estereotipos culturales aprobados, ¿no? Dependiendo también de la zona donde nos encontremos. Para cada país o para cada región es distinto, ¿ok? Históricamente, las principales, digamos, narrativas históricas de sobrepeso siempre hablaban de que la persona con obesidad era la persona saludable. Inclusive hay pinturas, ¿verdad? Las pinturas de Botero, inclusive hay pinturas desde el Renacimiento donde la figura del paciente o de la persona con obesidad era la persona bonita o era la persona agradable, era la persona que tenía salud. Evidentemente eso ha cambiado también por el estilo que actualmente pregoniza, es la figura estilizada, delgada, ¿no? Y no hay estereotipos, no hay algo para decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Definitivamente, si hay algún tipo de sobrepeso o algún tipo de obesidad que se ve acompañada de algún trastorno metabólico, bueno, sí, hay alguna enfermedad. Y definimos la obesidad justamente como el aumento del peso corporal total causado por acumulación excesiva de grasa en nuestro cuerpo. Claro. Así está definido
Desde el punto de vista epidemiológico también, la Organización Mundial de la Salud lo define como la pandemia del siglo XXI, inclusive antes de que apareciera la enfermedad COVID. Y bueno, eso ha marcado, justamente decimos que 4 de cada 10 personas sufren obesidad, sufren sobrepeso, y eso es un dato importantísimo, ¿ok? Hoy por hoy sabemos que la persona que tiene obesidad y sobrepeso es una persona que tiene una enfermedad. Así lo define también la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad de salud pública y que va disminuyendo la calidad y expectativa de vida del paciente que lo sufre. Hoy por hoy sabemos que la obesidad se ve acompañado de resistencia periférica a la insulina, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Tenemos mujeres en edad fértil que no han podido salir embarazadas por tener un síndrome ovario poliquístico asociado a la obesidad. Y wow, son evaluadas desde el punto de vista ginecológico y todo está bien, pero hay un trastorno hormonal que evita que tenga un embarazo establecido. Entonces, bueno, son todas estas las patologías asociadas a la obesidad. Claro que sí, justamente cuando hablamos de obesidad ya vemos los parámetros y esta patología considerada como la enfermedad del siglo XXI. Ahora, yo le consulto a nuestro especialista, a nuestro psicólogo que nos acompaña el día de hoy, ¿cómo afecta o no en nuestra psiquis, en nuestra personalidad y en nuestro día a día ese continuo señalamiento de la sociedad sobre el peso o nuestra figura corporal? Muchísimas gracias, Daniel, a todo el equipo también por la invitación. Hablábamos anteriormente de las variables socioculturales. Todo el mundo a veces trata de referir la importancia de lo mental, el cerebro como organismo fundamental de control. Pero fíjense que cómo entra todo el tema de la psiquis sin hablar del pensamiento y del lenguaje asociado. Bien lo comentaba Argenis anteriormente, todo el tema de la cultura. Nosotros creamos todo un aparataje lingüístico para expresarnos. Todo eso tiene un asidero en función a las creencias. O sea, nosotros hablamos de la redondidad. Creo que desde tiempos inmemorables, este tema muy antropológico de significar lo redondo como la figura perfecta, la luna, el sol, es un pensamiento muy antropológicamente hablando como la figura de perfección. Y en algunas culturas sí, el estar redondo, el estar relleno, vamos a decirlo así, independientemente que sea de músculo o de tejido adiposo, da como que una significación de salud, porque le hemos huido, Daniela, a propósito de tu pregunta, le hemos huido a todo el tema de las enfermedades terminales. O sea, esa imagen, esa representación cultural de la muerte, de lo calabérico, de enfermedades tan fuertes como un cáncer, como el mismo VIH. Recuerden que cuando la gente pierde mucho peso o grasa, la significación, si me tomo la libertad de decirlo ahorita en radio, todo ese demacramiento, todo ese enflaquecimiento, mira, tú estás enfermo, pareces un sidoso. Claro, se usan le huye este eso. término Peyorativo. Peyorativo. Horrible. Pero realmente vemos cómo es fácil opinar sobre el cuerpo de otro. Sí, y hoy vamos a hablar de las alternativas para esto, pero más allá de cómo nos vemos es cómo estamos realmente en nuestro organismo, y justamente el doctor Argenis más adelante nos lo va a explicar, porque si la obesidad es considerada una pandemia es porque es responsable o detonante de múltiples enfermedades en el mundo. Pero ¿cómo crear una cultura saludable ante nuestra sociedad para que dejemos de señalar, de ser ese dedo señalador y hablar del cuerpo de otro cuando realmente no nos estamos enfocando ni en nuestra salud física ni en nuestra salud mental? El llamado, mira lo que ha pasado a lo largo de los tiempos, yo creo que ya está trillado sé un poco empático. No nos han funcionado, suena muy bonito como las comadres, como las abuelas, decir, bueno, pero no te duele. ¿Qué ocurre realmente con esta sociedad en pleno siglo XXI? Identificar y poder, yo creo que este tema del linchamiento digital a veces es un poco fuerte, pero ha funcionado. El no meterte con el cuerpo del otro es un sentido bastante punitivo. Más allá de ponerte, la frase trillada de ponerte en los zapatos del otro, es ten cuidado, porque podría ser tu víctima de todo este ataque tan punitivo como que estás de más de rellena, cierra el pico, pareces un bollito mal amarrado. Siempre lo hemos comentado, pero tenemos que crear estrategias mucho más avanzadas con respecto a este tipo. Es decir, neutralizar ese tipo de acciones, no con una respuesta rápida de no te metas, con mi cuerpo no te atrevas a decirme algo, sino que sencillamente perderle tanta importancia y finalmente que no haya tanto morbo en esto.
poder en cierto sentido fingir demencia. Tú me decías, ¿cómo afecta? Afecta a nivel de autoestima, de autoimagen, de autovaloración. Entonces no es bajo la lástima. Yo creo que ese mecanismo no ha funcionado históricamente, de que bueno, no me agredas. Es sencillamente ser más garantes y vigilantes a decir, cuidado. Por caca. supuesto. Pero además, hablamos del sobrepeso o de la obesidad, pero también hay muchas personas que no logran subir de peso y también se ven afectados por este tipo de comentarios. Pero ahora, más allá de lo estético y tomar en cuenta si lo vemos bonito o no, porque hay muchas personas que lo consideran, por eso dice que para cada gusto un color, y justamente sobre el sobrepeso, sobre la obesidad más que todo, doctor. ¿Qué realmente pasa con nuestro cuerpo cuando estamos en obesidad? Bueno, Daniela, fíjate, antes de continuar y haciendo el seguimiento más o menos de lo que dice Manuel, yo recientemente bajé la aplicación nueva que está asociada al Instagram, ¿no? Que es como el Twitter. Uh-huh. Y me estrené justamente colocando un texto. El texto decía, me encuentro justamente en el estacionamiento de la clínica donde estoy saliendo Okay. y estoy haciendo una cola. Y en la cola, la persona que está pagando es una persona que tiene obesidad. Y se encontraba limitado de meter las manos en su bolsillo para buscar la forma de pago. Eso generó como cierto disconfort en el resto de las personas, que todo el mundo dirigía su vista a donde estaba esta persona. Me llama la atención que, o sea, se pasó un poco más del tiempo reglamentario para hacer el pago. Y hubo una persona, un adolescente, más o menos 17, 18 años detrás de mí, que hace un comentario discriminatorio, antihumano, porque así lo puse, ¿ok? Wow, yo no me aguanté, me volteé y le dije, chamo, ¿qué te pasa? Claro. Respeta. O sea, y fue un tono de, me tomó así como una burla, un sarcasmo, ¿no? La respuesta de esta persona. Y yo digo, ¿por qué tenemos que hacerlo? O sea, yo tengo pacientes que tenían obesidad y eran criticados porque tenían obesidad. Y ¿Okay? ahora son criticados porque están ¡Wow! delgaditos. Y entonces bajaron de peso y ahora son criticados porque bajaron de peso. Mira, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan flaco? Te veías mejor de la otra forma. Entonces, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué tenemos que estar fijándonos en el cuerpo del otro? Ese es su cuerpo, esa es su vida. ¿Ok? ¿Por qué no nos vemos a nosotros, a cada uno, y vemos cuáles son nuestros defectos antes de seguir criticando a la persona que está al lado? Realmente la obesidad está determinada porque comemos en exceso. Todo es culpa de comer en exceso, o hay otros factores dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo, que hace que este peso exceda de su límite y estemos en obesidad. O sea, existen varias causas. O sea, hay un componente genético hereditario que no lo podemos obviar, ¿ok? Que si durante la vida se presenta, si hay factores externos que favorecen a que esos factores genéticos, eso se llama epigenética, en este momento se está tratando, definiendo como eso. Si esos factores que esta persona tiene como una predisposición genética son influenciados por algún factor ambiental, como sedentarismo, como malnutrición, como falta de actividad, así como el mismo sedentarismo, puede aparecer en cualquier momento la obesidad. ¿Ok? Entonces, si lo definimos desde el punto de vista metabólico, es una alteración entre lo que comemos, lo que consumimos y lo que eliminamos. Debe haber un balance, un equilibrio entre el aporte calórico de cada uno de nuestros cuerpos con la cantidad de calorías que nosotros eliminamos al hacer algún tipo, o consumimos al hacer algún tipo de actividad física. Debe haber un equilibrio. Si la persona come más de lo que consume en actividad física, evidentemente vamos a tener un paciente con un aumento de peso en diferentes grados, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. Eso puede llevar poco a poco al deterioro de las funciones endocrinas y metabólicas de cada uno de los seres humanos. Comenzamos entonces el exceso de calorías o el exceso de carbohidratos que nosotros consumimos, al no utilizarlos como energía, el cuerpo los transforma en grasa. ¿Y hacia dónde los envía? Hacia el hígado. Ahí tenemos entonces el hígado graso. Sigue enviándolos hacia el páncreas, hacia diferentes partes del abdomen, y comenzamos un proceso de aumento progresivo de peso que es descontrolado. Entonces, si nosotros consumimos más de lo que eliminamos, vamos a tener obesidad.
Por supuesto, Manuel. Una de las cosas que más se dicen son esos ataques de ansiedad. Comí porque me dio ansiedad. Me provocó un dulcito o me paré a medianoche porque quería, bueno, picar algo porque eso me calma antes de dormirme. Pero podemos educar nuestra mente y hacer hábitos que nos ayuden a que no hagamos esas prácticas, por ejemplo. Se lo han atribuido mucho a los hábitos. Yo a veces Sí. critico el tema de que en 21 días se genera un hábito. No es tan sencillo. Hablamos de las preconcepciones. A veces desde la psicología cognitivo-conductual hablamos de un significado. Crearle un hábito a una persona sin haber entendido previamente es subestimar un poco la inteligencia humana. Cuando no ha conocido las verdaderas causas de la idealización, que es lo que trabajamos desde UBA en Venezuela. Está bien, hay una parte obviamente médica, hay una parte nutricional. La gente trata de saber mucho acerca de hidratos de carbono, de los macronutrientes, toda esa parte. Pero lo que no funcionó a lo largo del tiempo es cómo nosotros derrumbar o hacer una reestructuración cognitiva, que es tumbar la valencia y la sobredimensión que tenemos del alimento. Nosotros sobrevaloramos la comida porque la comida implica placer. Yo decía a veces que todo el goce que se produce a nivel de papilas gustativas es incomparable incluso al tema de la intimidad, porque tenemos más oportunidades de experimentar placer desde el punto de vista hipotalámico, que es algo muy neurofisiológico, y nosotros decimos, bueno, es ansiedad lo que me da, es el hambre, y confundimos que a veces no es hambre, es apetito. Apetito es la deseabilidad, es la experimentación del placer a través de todo este tema de las azúcares, de los carbohidratos. Tú me decías, bueno, pero ¿por qué ese no sé qué sé yo? Hay un componente desde la psicología que hay un carácter adictivo. Nosotros hemos sido como muy rupestres, muy artesanales al decir, bueno, pero es que a veces me da un hambre en la noche. ¿Qué ocurre cuando anteriormente, espaciotemporalmente, nosotros hemos consumido unos hidratos de carbono fuertes, ¿no? O sea, si venimos de un pan, venimos de un arroz, venimos de repente una pasta. Entonces, a veces no le dan el carácter adictivo. Entonces decimos, ya va, todos los alimentos son adictivos. Tener mucho cuidado con los azúcares. Bueno, es que justamente dicen que, bueno, lo veía en redes realmente. Ustedes me dirán si esto es cierto o falso, porque vemos tantas cosas en las redes que ya uno no sabe qué creer. Pero dicen que nos sirven pan en los restaurantes justamente antes de la comida porque nos da ese impulso para seguir comiendo. Nos sentimos saciados mientras esperamos la comida, pero es como un golpe ahí para nuestro organismo y dice, hey, quiero seguir comiendo. Sí, claro, totalmente. Es así. Bueno, chicos, vamos a irnos a una pausa. Por acá ya nos están escribiendo, están participando, están saludándonos, están diciendo que es un interesante programa. Hay un eco, creo que es el teléfono del doctor Manuel, pero ya lo vamos a solucionar en el corte comercial porque también estamos conectados en redes sociales, estamos con ustedes en las multiplataformas. Estamos en Instagram Live a través de @DanielJSalas y la radio podcast, pero también nos puede escuchar a través de Twitch, de TikTok, de YouTube y de Instagram. Puede seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros a través del 0412-724-9527. 96.9 FM, la radio podcast. Volvemos. 96.9 FM, la radio podcast, y seguimos en tu consultorio podcast. En esta oportunidad vamos a mostrarles la recomendación médica de la semana. Hola, te habla la doctora Nicole del Ciopo, médico estético y fotónico. Y en esta oportunidad, como recomendación de la semana, te quiero hablar del flebo fotorrejuvenecimiento, que no es más que un concepto novedoso que involucra un conjunto de técnicas para tratar las alteraciones estéticas de los miembros inferiores, producto o no de la enfermedad venosa. ¿Qué debes hacer para optar por este tratamiento? Acudir a consulta, y una vez que se realiza la consulta previa, donde descartamos que efectivamente tus alteraciones estéticas son netamente estéticas y no funcionales, puedes empezar tu tratamiento de flebo fotorrejuvenecimiento. Para ello nos puedes contactar a través de mi cuenta personal de RA Nicole del Ciopo, @Unidad Vascular de Caracas, o a través de la cuenta del doctor Carlos Durán, quien es el especialista, el cirujano cardiovascular de ERE Piso Carlos Durán. Así es, bueno. Hola, te habla la doctora Nicole del Ciopo. Fotorrejuvenecimiento, y seguimos conversando acá en nuestro espacio, en nuestro consultorio podcast, con Argenín Chaparro, quien es especialista en cirugía bariátrica, y con Manuel Fariñas, quien es psicólogo. Y estábamos hablando en la parte anterior un poco sobre la percepción del cuerpo y, más allá de eso, sobre el peso. Sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha determinado la obesidad como una enfermedad del siglo XXI, como una pandemia justamente antes del COVID-19, como lo veníamos hablando en la parte anterior, y nos fuimos un poco más allá de las enfermedades propias
patologías, para hablar también sobre el comportamiento de la sociedad y cómo se siente el individuo cuando es señalado por su peso, sea mayor o menor. Y eso nos pasa desde que somos bebés y lo hablábamos cuando comenzábamos esta consulta. Pero veíamos cómo hay detonantes o placeres que nos lleva la comida y a veces la tomamos como escapes, Manuel. Sí, la sociedad latinoamericana como tal es muy evasora. O sea, nosotros dependemos a veces de los casinos, dependemos de las bebidas alcohólicas, de las sustancias. Y a veces como la gente no le quiere echar un poquito de la culpa a la comida, porque la comida ha sido asociada con el nutriente, con la energía, con el combustible, con la vitalidad, con la vida. Yo trabajo para llevar el pan a mi casa, barriga llena, corazón contento, el amor entra por la cocina. Tantas asociaciones que realmente no le lanzan ni despotrican a la comida. Entonces pasa inadvertida, como un mecanismo a veces de evasión, que siempre se usa. Antiguamente en la psicología se hablaba de llenar carencias, de llenar vacíos existenciales o carencias emocionales. Pero últimamente las investigaciones han reportado que la alta satisfacción, los centros del placer asociados, el núcleo accumbens, el cuerpo estriado, la liberación de oxitocina es innegable. Entonces no nos gusta a veces reconocer la responsabilidad que tenemos en esa constante búsqueda de placer. Además que se nos da muy bien, socioculturalmente está bien vista comer, porque nadie va a decir, bueno, pero estás teniendo una sobreingesta en una fiesta. Tú puedes comerte más de 3 tequeños, 4 tequeños, te puedes comer bolitas de carne, huevitos de codorniz, puedes tomar alcohol y todo eso está ingresando y la gente dice, bueno, pero te estás nutriendo o finalmente estás satisfaciendo esa parte gratificante. A nivel de psicoanálisis, la gratificación desde el punto de vista oral, el tema de la lactancia, han venido muchas cosas asociadas, pero muy rara vez nosotros le podemos decir que nosotros tenemos una sobrevaloración de la comida, le prendemos velitas a la comida, tenemos al Dios comida, por el miedo a las antiguas guerras. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo peor de las guerras? El pasar hambre, la hambruna, el estar en contraste con Mozambique, Ghana, los niños de África que se lo van a comer los amuros y están en el desierto. Todas esas imágenes tan fatídicas, tan grotescas, nosotros le tratamos de hacer una contraposición, pero vean bajo qué mirada, ¿no? O sea, todo lo contrario. Además que nosotros hablábamos, tú mencionabas lo de la sociedad, no nos gusta reconocer a veces que somos una sociedad cómplice. Todo es comida, las fiestas, hasta los funerales hay comida, los matrimonios, las primeras comuniones, en la casa. La manera yo de congraciarme contigo o agradar o tener algún tipo de cortesía, fíjate desde qué punto de vista es. No es desde un masaje o no es, mira, te regalo, te doy un obsequio. Es, mira, tengo una torta 3 leches aquí que sobró del día de ayer. O tómate un cafecito, ¿quieres con azúcar? Todo es comida y está asociado a comida. Pero realmente la comida no es mala. Lo que pasa es que nos enfocamos también en satisfacer o llenar esos vacíos a través de ellas o en impulsarnos con esos deleites de la chuchería, de los dulces. Entonces no estamos comiendo sanamente. Y es muy atractivo, Daniela. Además, porque mira todos los colores. Dentro de tantas cosas que tenemos, los deportes, todo eso, la comida tiene todos los colores de las chucherías. Y ustedes dirán, ¿por qué están hablando tanto de saber comer bien? Y es porque cuando hablamos también de las cirugías bariátricas y metabólicas, que también es el tema que nos acompaña el día de hoy, los acompaña un equipo multidisciplinario, porque no solamente se queda en una operación que va a hacer satisfactoriamente un especialista en esta área, sino es un equipo multidisciplinario en donde está también el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista y bueno, para de contar de especialistas, el gastroenterólogo, todos aquellos que se involucran para hacer los previos y también los posteriores a la recuperación y la continuidad de la vida de este paciente. Doctora Argeni, ¿qué toman en cuenta ustedes al momento que le llega un paciente y le dice, doctor, yo me quiero operar? Y justamente es un mensaje que nos llegaba hace unos minutos a través de las redes sociales, en Instagram a través de @DanielaJSalas y @LaRadioPodcast, y nos decía, doctor, me quiero operar. ¿Qué características o condiciones tiene que tener una persona para poderse operar o ser candidato a un procedimiento bariátrico? Bueno, fíjate, cada persona que acude a la consulta o previamente nos contacta para acudir a la consulta, tiene que tener una evaluación multidisciplinaria, ¿ok? Yo por lo general lo evalúo inicialmente, determino cuál es su composición corporal, cuál es su peso, cuál es su estatura, calculamos el índice de masa corporal
En función de esto nos da un valor y podemos ubicar si el paciente tiene sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. Dependiendo de esto, le explico cuál sería la mejor alternativa para que llegue a su peso ideal. También determinamos cuáles son las enfermedades asociadas. Evaluamos un poco su historia, ¿ok? Desde cuándo ha tenido problemas de sobrepeso y obesidad. Si es desde la infancia, comenzó en el periodo de adolescencia o ya en la adultez. Si ha tenido algún tipo de cirugías bariátricas previas, porque nos llegan muchos pacientes que después de 10 años de haberse hecho algún tipo de procedimiento han reganado peso. Entonces cuando tú evalúas, tú dices, wow, mira, no fue que la cirugía falló, esa paciente llegó a su peso ideal al año y medio después de la cirugía y posteriormente el paciente fue ganando peso. Sí, eso se escucha mucho. Sí. Perdió la cirugía. Eso, a veces no es asumir la cuota de responsabilidad que le compete al paciente y dice, sí, esa cirugía falló, perdí la cirugía, pero no fue que falló, sino que tú fallaste. Claro. Porque el compromiso es contigo mismo primero. Tú llegaste a un punto en decir, mira, quiero hacerme una cirugía porque la mayoría de estos pacientes que se hacen procedimientos no es la ruta más fácil. ¿Ok? Son una serie de personas que han pasado por múltiples procedimientos, se han sometido a varios tipos de dietas, se han colocado malla supralingual, se han colocado balones intragástricos, se han colocado inyecciones en la pared abdominal y de repente al principio les resultó y posteriormente hicieron un efecto rebote con reganancia de peso y dicen, wow, mira, ya no puedo, lo intenté todo, bajé 10 kilos y lo subí en 2 meses. ¿Qué me queda? Bueno, yo voy, a pesar de que mucha gente tiene miedo a la cirugía bariátrica, ¿ok? Va con cierto temor a escuchar a un especialista para que sea el que le explique cómo son los procedimientos, como tú lo dijiste. En Instagram, en las redes sociales, en Google, en Internet, hay mucha información. Y hay mucha información verdadera, hay mucha información falsa. ¿Ok? Muchas personas pregonando, replicando que son falsas totalmente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Asistir a un grupo, a un médico acreditado, principalmente acreditado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica. Hay muchos aquí en Venezuela, en diferentes estados los pueden conseguir. Médicos que tengan una trayectoria, que tengan un equipo multidisciplinario acompañando en el manejo multidisciplinario de estos pacientes, que estén en centros especializados, no escatimen. Esto no es una cirugía de un lipoma que voy a sacar un coágulo o un gránulo de grasa en la piel. Estos son cirugías emblemáticas, grandes, que las hacemos ver sencillas por la experiencia que podemos tener al hacerlo por vía laparoscópica. Una manga gástrica dura 1 hora, un bypass gástrico dura 1 hora y media. Eso es trabajo. Es trabajo, pero eso lo hemos hecho así porque la experiencia nos los ha permitido. Ya en mi caso son 12 años trabajando con cirugía bariátrica en todo el territorio nacional y la experiencia ha sido, gracias a Dios, totalmente satisfactoria con todos mis pacientes. Y bueno, hoy por hoy puedo decir, yo ofrezco un procedimiento seguro, en clínicas seguras, con un grupo médico multidisciplinario que te va a hacer el seguimiento, que te va a dar el acompañamiento, que va a estar allí cuando tú lo necesites, que a las 2, 3 de la mañana sucede algo y tú vas a tener la posibilidad de levantar el teléfono, llamarme y el médico que te operó te va a atender. ¿Ok? Eso es importante que la persona que lo... Claro, y además es una tarea humana. Es una labor que es importante. Por acá, Roselis Espinosa nos dice, Maturín presente contigo, doctor Manuel Fariñas. Bueno, saludo para todas las personas de Maturín y todos los que nos escuchan a través de la 96.9 FM. Y yo aprovecho para preguntarle a Manuel si en alguna vez o en alguna ocasión le ha tocado decirle, por ejemplo, a Argenis, este paciente no está listo para operarse todavía. No puede proceder la operación aún. ¿Esto ha pasado? Sí, nos ha pasado el año pasado y el año antes pasados también en una oportunidad. Bueno, han sido 2 oportunidades. Algunas se comentan en discusión clínica. Son personas que llegan de repente muy ansiosas. Una de las contraindicaciones desde el punto de vista de la psicología bariátrica, que es un campo que poco ha sido, vamos a decirlo aquí en Venezuela, estudiado, pero han sido los episodios ansiosos. Gente que llega demasiado ansiosa, con unas creencias irreales, como bien decía Argenis. Mucho es lo que se publicita acerca de las fórmulas mágicas, de que resuelven en 2 días. Nada de eso. O sea, es un procedimiento que lleva su meticulosidad. La gente se viene con esas expectativas a veces tan fantasiosas
que finalmente se llevan un choque y dicen, yo no esperaba que esto fuese así, por eso siempre le pedimos desde el punto de vista psicológico que investiguen. O sea, el conocimiento es poder, el conocimiento es el único que nos hará libres y es importante que vean en qué consiste la operación, en manos de quién. Las personas que de repente sufren episodios psicóticos, que tienen exacerbaciones, personas con trastorno bipolar, no es una limitante siempre y cuando hayan sido medicados, conozcan y reconozcan cuáles son sus vulnerabilidades, pero en oportunidades sí, por ejemplo, con episodios delirantes, yo sí le tuve que decir en una oportunidad a Argenis, mira, no es por los momentos, no es candidata, fue una señora. También él manejaba todo el tema mítico, mágico, religioso, y entonces prácticamente que le estaba confiriendo toda su benevolencia, toda su potestad del éxito de la operación a otras entidades, sin mencionar aquí la religión, pero decían, mira, esto es una operación totalmente, está bien, estás en manos de todo lo poderoso, pero es algo que obedece a la medicina. Es médico científico. Es médico, es totalmente científico. Y en otra oportunidad sí, episodios ansiosos que pudiera repercutirle a Argenis más adelante una complicación. O sea, no toman la anestesia adecuadamente y después de la operación les puede dar una especie de atracones. Porque decían, esto no me va, yo necesito nutrirme. Era más prácticamente toda la imaginería que tenía. Si me operan igualito, yo me voy a desnutrir y de repente me puedo morir de hambre. Hay que estar muy pendientes con lo que el paciente representa. Claro, yo conocí hace años a una persona también, una dama, y se operó, un éxito su operación, perdió bastante peso, tenía problemas metabólicos, mejoró muchísimo sus problemas metabólicos, no era solamente porque se veía o no con sobrepeso, sino que tenía problemas de base de salud, pero luego de ello, pasado casi 2 años, seguía comiendo con las cantidades recomendadas por el médico, pocas, no comiendo líquidos con sólidos, todo esto que a veces también escuchamos muchas veces, pero cada vez que la veía estaba consumiendo alguna chuchería. Pero como me decían, no, esto es pequeñito, esto no me hace nada, esto es pequeñito, esto no me hace nada, esto es solamente un dulce, esto es poquito nada más, mira la cantidad que estoy agarrando, mira es con mi mano es pequeñita, y se empezó a ver un rebote bastante significativo en este paciente. Entonces después yo le escuchaba decir que el doctor no lo operó bien, después de 2 años. Entonces es complicado ver el significado de pasar por un procedimiento bastante extenso, con una operación que dura tanto tiempo también, y que luego pues se relajen tanto y digan, bueno, es que la perdí. Sí, es que yo digo siempre, después del 2.º año, los pacientes le pierden el miedo a la cirugía. Ah, entonces sí es después del 2.º año. Sí, después del 2.º año puede haber una reganancia de peso. Cabe destacar que no hay ningún procedimiento que se compare con los resultados de la cirugía bariátrica. ¿Ok? Ni el balón gástrico, ni las inyecciones, ni cualquier otro, la banda, la aplicatura gástrica, endoscópica, no hay ningún procedimiento que tenga los resultados similares, ni siquiera similares a los resultados obtenidos con cirugía bariátrica. Estos procedimientos, en el caso del bypass, el paciente puede llegar a perder hasta un 70-75% de su exceso de peso. Con una manga, un 65%. Los demás procedimientos están por debajo del 15%. Entonces, hoy hay una tendencia muy abismal de utilizar uno u otro procedimiento que no ameritan entrar a quirófano. Sí, es verdad, pero hay que ver riesgo-beneficio. Bueno, justamente hay 2 preguntas, una de quirófano y una sin quirófano. Okay. Por acá, Natacha Chirinos.25 dice, doctor Argenis, ¿qué tan peligroso es la cirugía bariátrica? Ok, toda cirugía tiene su riesgo. ¿Ok? Hay unas cirugías que tienen mayor posibilidad o mayor porcentaje de riesgos que otras. La cirugía bariátrica en manos de un cirujano bariátrico experto con un grupo multidisciplinario está por debajo del 0.2%. ¿Ok? En manos de cirujanos no expertos, ¿ok? Puede estar superior al 5%. Es un valor, una referencia, un cambio, una diferencia bastante significativa. ¿Ok? Eso es importante que las personas lo entiendan. Siempre buscar médicos acreditados, médicos con grupos multidisciplinarios y médicos que operen en centros especializados para este procedimiento. Juan JM 1980 también nos escribe a través de Instagram Live y dice, me gustaría la opinión del doctor sobre el nuevo método del uso de hacer tragar un globo y luego llenarlo. Ok, fíjense, el tema de los balones gástricos ha existido desde hace mucho tiempo. ¿Ok?
Anteriormente los colocaba solamente el gastroenterólogo, porque eran balones que se colocaban a través de la endoscopia digestiva superior, no los colocaba el cirujano bariátrico. En ese momento, el gastroenterólogo sedaba al paciente, a través de una endoscopia introducía el balón, y una vez que estaba el balón dentro del estómago, lo inflaba con azul de metileno o solución salina. Ese balón duraba 6 meses, 8 meses, y luego el gastroenterólogo, a través de una endoscopia, entraba, pinchaba, vaciaba y sacaba. Hoy por hoy, desde hace 3 años llegó a Venezuela. Inclusive yo fui el primer médico que colocó un balón gástrico de este estilo, que vienen a través en una cápsula que, sin necesidad de cirugía, endoscopia o anestesia, es ingerido por el paciente. ¿Ok? Es un dispositivo novedoso, extraordinario, porque la novedad es justamente que no hace falta el procedimiento quirúrgico. Pero ¿qué sucede? Después de 3 años de observar, a pesar de que contamos con un equipo multidisciplinario, psicólogo, nutricionista, la casa comercial tiene una plataforma extraordinaria para hacerle seguimiento del paciente con relación a la pérdida de peso. Después de 3 años vimos que habían pacientes que al segundo o tercer día tenían muchos síntomas de reflujo gastroesofágico, acidez, y bueno, vimos que inclusive presentaban mayor cantidad de síntomas que los pacientes posoperados en la primera, segunda noche. También pudimos observar que, como este balón dura 4 meses, una vez que el balón sale, al paciente le cuesta mantenerse en una rutina de cambio de hábito. Ojo, paciente perdió 10 kilos durante el tiempo que permaneció el balón dentro del estómago. Expulsó el balón a los 4 meses. Si el paciente no mantiene esos buenos hábitos que logró tener durante esos 4 meses que duró ese balón dentro del estómago, el paciente a los 2 meses ha reganado el peso perdido. Entonces, vi pacientes que habían reganado el peso perdido después de haberlo expulsado. Entonces, en este momento, desde hace 4 meses, no estoy colocando el balón, solamente estoy haciendo procedimientos de cirugía bariátrica. Ni estoy colocando tampoco inyecciones, porque el caso de las inyecciones son medicamentos bien precisos, y eso está indicado inicialmente para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Se popularizó en octubre del 2022, donde uno de los directores de la marca Tesla de vehículos anunció por sus redes sociales que se estaba colocando estos medicamentos liraglutide para bajar de peso, y había logrado una pérdida de peso de 8 kilos. Esos medicamentos tienen que ser bajo prescripción médica. Hoy por hoy lo estamos consiguiendo en los bodegones, ¿verdad? Las personas lo pueden estar comprando sin ningún tipo de récipe médico, sin ningún tipo de evaluación médica previa. Y estos son medicamentos que pueden ocasionar patologías tipo cáncer de tiroides en algunos pacientes que tienen patologías tiroideas. Pueden provocar pancreatitis también. Esto tiene que estar bien supervisado por un médico endocrino, un médico en conjunto con un médico nutricionista. Entonces, son fundamentales, y siempre recordar que no existen procedimientos o que tengan mejores resultados que la cirugía bariátrica. Por acá, Xiomix 226 dice: bajar los niveles de ansiedad y los hábitos saludables es importante. Manuel, ¿qué tan fácil es bajar los niveles de ansiedad? Y también aprovecho, ya que llegamos a los inyectables, preguntarte lo siguiente. Cuando estos pacientes toman la opción de automedicarse, como es el caso de este tipo de tratamiento que se está consiguiendo de venta prácticamente libre en todo el mundo, porque no solamente en Venezuela, es fácil de conseguir. ¿Cómo hablarles también a estas personas que dicen, bueno, pero es que a mí me está funcionando? Decirles, mira, tienes que ir con el médico. 2 puntos. Voy a comenzar de atrás para adelante. Muy bien. El tema de los bolígrafos estos que se pueden conseguir. Le llaman vulgarmente los bolígrafos inyectables. Las plumas. ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista de la conducta privada, vamos a verlo desde ese punto de vista, que la gente tiene esa facilidad de esa conducta encubierta, como antiguamente fueron las benditas inyecciones de alcachofa. La malla sublingual sí necesitaban de un requerimiento y de una intervención, pero todo lo que se pudiese aplicar secretamente, como son los esteroides en los gimnasios, las pastillas chinas famosas, todo eso ha venido evolucionando. Pastillas, todo, las que te aceleraban el corazón y la gente se asustaba. Tú me dices, ¿cómo le hacemos un llamado a la sociedad para alertarlo?
Recuerden la famosa imagen que llevaban las cajetillas de cigarrillos, que podrían ser suficientemente grotescas al tener un enfisema pulmonar. La gente al principio sí se asusta por un condicionamiento aversivo y dice, horrible, yo no quiero que me pase eso. Pero rápidamente había un proceso de habituación. Ahorita el llamado de los profesionales es a decirles, mire, tengan mucho cuidado, sí, no es asustarte ni meterte el psicoterror de que te puede dar un cáncer de tiroides o un cáncer de páncreas. Es decir, seamos cuidadosos. Nuestra sociedad latinoamericana ha sufrido mucho de hipocondriasis, eso que le acusamos tanto a las abuelas que toman ese pastillero y viven automedicándose. Tener cuidado con eso, porque en apariencia suele verse como que una medida fácil. Yo quiero rebajar, yo quiero estar súper chévere, yo me quiero ver en un yate con todo el cuerpo escultural. Tener en cuenta que a veces son rutinas demasiado extenuantes, no dejarnos llevar solamente por eso que tratan de mostrarte. Te venden un producto en televisión y unos cuerpos esculturales y detrás de todo eso hay todo un aparataje. No veamos las soluciones mágicas, los recetarios de cocina. Eso con respecto de que seamos más realistas. Yo siempre le pido desde la psicología que nos cuestionemos, que busquemos el sentido crítico de que eso se tiene que lograr efectivamente, no es por sonar trillado, con un buen equipo trans multidisciplinario. Tiene que ser nutricionistas, tienen que ser médicos. Las cuestiones mágicas a veces no son tan así. Eso con respecto a ese llamado. Con respecto a lo de los hábitos, todo el mundo se ha popularizado el tema de los hábitos, de que qué fácil o qué tan difícil es hábito. ¿Por qué vemos estos efectos rebote? Porque es difícil a veces en 4 meses, y pasó con el balón gástrico, que la gente logre reestructurar sus sistemas de vida, asociándose con la ansiedad, una vorágine, una sociedad bastante atropellante. Yo trabajo para mantener a mi familia, a veces no me da tiempo ir al gimnasio. Es difícil que en 4 meses, si tú no lograste llevar a cabo un convencimiento, que tú reestructures tu ambiente. Una de mis luchas, y parte también con Claudia, la licenciada Claudia Uva, es cómo condicionar finalmente hábitos adecuados. Eso es lo más difícil, porque la gente trabaja, la gente lleva a los chamos. Tú poder sofisticar el ambiente, Daniela, mira lo complejo. Yo a veces hacía visitas domiciliarias y cuando me encontraba en las casas, yo decía, ¿cómo te va a prosperar a ti una operación si tú tienes todo una alacena llena de chocolates, de galletas, compras refrescos en los supermercados? Yo iba con los pacientes al supermercado, me los conseguía. Ay, doctor, no me vaya a regañar. ¿Cómo cambias hábitos cuando tú no has podido? Miren cómo me llamo yo. En redes sociales yo soy psicoentorno. Y es la predominancia, la importancia de modificar el entorno. A veces en 4 meses no te da tiempo. El doctor hace su trabajo perfecto, impecable. La operación salió bien. Pero cuando llegan a la casa, discúlpame el ejemplo, Daniela, y los radioescuchas, pero es tal cual como el adicto. Si tú sacas al adicto y bueno, lo llevas a una rehabilitación. Bueno, es que el azúcar es adicción. Sí. Totalmente, por eso decía, el carácter adictivo, ese no sé qué sé yo, esa ansiedad, ese bueno, a veces me da hambre, es una vulgar abstinencia. Sí es abstinencia, ese dolorcito de cabeza, tengo que alimentarme. Entonces, lo que tenemos que hacer para cambiar hábitos también tiene que ser modificado el entorno. Eso es lo que participa en la psicología conductual. El conductismo parte del ambiente, no es el conflicto intrapsíquico, no es el inconscientemente. Hemos sido irresponsables, Daniela, a veces echarle la culpa al inconsciente. Qué fácil es decir, bueno, inconscientemente estoy comiendo. No, eres muy responsable porque tienes toda una alacena llena de chucherías, porque en el mercado no sabes comprar bien. Hablando de sabroso, qué sabroso es este tema, pero se nos terminó el tiempo. Perfecto. Manuel, Argenis, gracias por acompañarnos. Ya Manuel dio sus redes, Sí. así que les toca a Argenis decirnos cómo lo contactan, porque aquí hay muchas preguntas, que si son candidatos, Sí. que si este peso me sirve, que si puedo hacerme operación, que si puedo ponerme el balón. Bueno, da tus redes. Me pueden conseguir en el Hospital de Clínicas Caracas, piso 3, consultorio 316, los números telefónicos 0212-577-2287, el mío personal 0414-819-3250 y en el Instagram, doctor, la palabra completa, Argenis Chaparro. También me pueden conseguir con @uban, termina en M, piso BZLA. Próximamente, primera, segunda semana del mes de agosto, vamos a estar retomando nuestras actividades en lechería. Okay. Bueno, y Psicoentorno, se consiguen a Manuel Fariñas. Se nos terminó el tiempo, chicos. Gracias Buenísimo. por acompañarnos, por conversar con nosotros y por acompañar a nuestra audiencia a través de la 96.9 FM, a través de las redes sociales como @la radio podcast, en Twitch, en YouTube, en TikTok e Instagram, mi cuenta @Daniela J. Salas, nuestro número de contacto 0412-724-9527. En la producción, como siempre, Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique. En operación de audio, Pablo Belfort. En operación de videos, Difrey Alejandro.
Quienes estuvo acompañando en el micrófono y también a través de nuestro podcast, Daniela J. Salas. Así me consiguen en redes sociales, Colegio Nacional de Periodista 22.768, certificado de locución 52.991. Esto fue Tu Consultorio Podcast.